Ya, ya, y la magia es una ala blanca. Hola, en el vídeo de hoy te voy a decir cómo hacer un ritual de protección para cuando te quieres proteger de cualquier tipo de energía negativa. El momento para realizar este ritual es cuando lo necesites, no tienes que estar pendiente de si la luna está llena, está menguando, está creciendo, es luna nueva, no importa. Es decir, te has hecho un ritual rompetrabajos o te has hecho una limpieza o quieres simplemente protegerte, pues te haces este ritual independientemente de cómo esté la luna. Este ritual lo tienes que hacer sobre un altar y, como ya sabéis, los que me seguís de manera habitual, tienen que estar representados los elementos: el fuego, el aire, el agua y la tierra, y los reinos: el reino vegetal, el reino animal y el reino mineral. Los materiales que necesitas para hacer este ritual son un velón de color naranja, un recipiente para poner el velón y todos los ingredientes que le vamos a poner al ritual, 3 velas de estas de té de color blanco, aceite de cebolla. Aquí en las tarjetitas de información podrás ver el enlace donde explico cómo se hacen los aceites esotéricos. Además, también en la cajita de información del vídeo dejaré el enlace para que puedas ver cómo se hace. Necesitas 2 tipos de papel, uno un poquito más grande y otro un poquito más pequeño, a poder ser pergamino o un papel vegetal y sin ningún tipo de rayas ni cuadritos. Lápiz, 4 clavos, pero en este caso son de los que se usan para clavar un cuadro en la pared. 4 clavos. Y también hinojo, que es de las hierbas la más protectora. Pues el primer paso es, en el trozo de papel más grande, escribimos con lápiz nuestra petición o nuestro conjuro, pidiéndole a quien tú le tengas fe que te proteja de esa persona que te hace daño, que te proteja del mal que te puedan estar haciendo, que te proteja de las energías negativas. Con tus propias palabras escribas esa oración y al final de la oración lo firmas. En el recipiente, en el fondo del recipiente, colocas el papel con las letras hacia arriba. Ahora, con el hinojo cubrimos el papel y hacemos como una cama sobre la que vamos a colocar la vela. Antiguamente los campesinos lo colgaban en bolsitas en la entrada de sus casas para evitar los hechizos y las maldiciones. También echaban un puñado de hinojo o un manojo de hinojo al fuego para ahuyentar a los malos espíritus. Entonces, por eso se usa el hinojo, para proteger, que es lo que queremos conseguir con este ritual. El siguiente paso es consagrar la vela. En este caso, ¿qué queremos conseguir? ¿Qué queremos atraer? Protección. Entonces, como queremos atraer, tenemos que escribir nuestro nombre desde la mecha hacia la base, el nombre completo. Una vez que ya has escrito el nombre, con un poco de aceite de cebolla, la cebolla, porque la cáscara de la cebolla pues también es protectora, por eso usamos este aceite en este ritual. Primero, desde la mecha hacia la base, pasas el aceite por el nombre, y una vez que has impregnado bien el nombre con el aceite de cebolla, te untas las manos y consagras la vela, concentrándote en tu protección, concentrándote en que ese ser superior al que tú le tienes fe, pues que te está protegiendo y estás recibiendo su ayuda. Una vez que ya lo has consagrado, en el papel más pequeño tienes que escribir el nombre de la persona de la que te quieres proteger. Si sabes, si eres consciente o conocedor de que hay una persona determinada que te está haciendo daño, que no sabes quién te está haciendo daño y te quieres proteger pues de las energías negativas que pueda haber a tu alrededor, pues o bien escribes el nombre de la persona o de las personas que te quieren hacer daño, o escribes una frase indicando que quieres que te proteja de todo aquel que te quiera hacer daño. Pues ese papel yo lo dejo en blanco porque evidentemente no estoy haciendo el ritual, es para que veas cómo se hace. Si has escrito el nombre por ese lado, tienes que colocarlo alrededor de la vela, con el nombre de la persona hacia afuera, o la frase de que te proteja de cualquier ser o cualquier persona que te quiera hacer daño, con el nombre hacia afuera. Y ahora con cada clavo pasas la punta del clavo por el fuego de una vela, de la vela que tengas como elemento fuego.
y lo clavas en una esquina. Con el otro exactamente igual, lo quemas y lo clavas. Y el último. Puedes incluso apretar y que queden bien metidos, ¿vale? Y ahora con un poquito más de aceite consagra cada una de las velas que forman el triángulo alrededor del ritual, también en el sentido de las agujas del reloj. Cada una de las velas, estas velas no hace falta que escribas nada sobre ellas. Pues una vez que ya tienes el ritual montado, prendes con cerillas de madera primero las 3 velas pequeñitas y por último la vela naranja. Bueno, pues una vez que ya has prendido ya todas las velas, tienes que dejar que el velón esté consumiéndose aproximadamente 1 hora más o menos, porque este ritual se hace durante 9 días, con el mismo velón, con las mismas hierbas, sin moverlo del recipiente. Durante 9 días tienes que hacerlo, es decir, lo prendes, lo dejas como 1 hora más o menos, luego con apagavelas o con una cuchara, pero nunca soplando, apagas la vela. Y al día siguiente lo vuelves a prender. Las pequeñitas, como evidentemente se te habrán terminado, tendrás que poner 3 nuevas. Igualmente con un poquito de aceite de cebolla, las consagras y las vuelves a poner. Lo dejas durante un rato y otra vez lo vuelves a apagar. Una manera de controlar es que cuando sea el 4º o 5º día del ritual ya debe ir por la mitad, porque el último día, el 9º día, ya tiene que consumirse por completo. Así que como no te puedo decir lo dejas 1 hora o lo dejas 2, porque evidentemente vas a tener un velón diferente al mío, será un poco más estrecho, será más alto, será de otro tipo de cera y ya dependiendo de la calidad de cada velón, pues así es el tiempo que tardará en consumirse. Por eso te digo lo del 4º o 5º día, pues para que vayas controlando. Que va por la mitad, pues ya sabes que debes controlar el tiempo que tarda, así hasta el 9º día. Bueno, de todas maneras, si tienes alguna duda, me preguntas en los comentarios, que sabes que yo en la mayor brevedad posible te respondo. Y si te ha gustado este ritual, me das un like, te suscribes y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.